Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución de la Estrategia. Y el día de hoy nos corresponde estudiar al gran Paul Morphy. Podríamos decir que fue el campeón del mundo antes de Steinitz, antes de que se oficializara el título de campeón del mundo. Y lo decimos porque Morphy venció prácticamente a los jugadores más fuertes de la época, a excepción de un encuentro que no pudo llevarse a cabo, que fue el encuentro con el campeón de Inglaterra, Staunton. Morphy venció a Andersen y a otros jugadores extremadamente fuertes de su tiempo. Y Morphy, podríamos decir también, así como lo dijo Isaac Newton, que estaba parado sobre hombros de gigantes, acá podríamos decir que Steinitz y los que le siguieron estaban parados sobre los hombros de un gigante como Morphy y otros. Es decir, Steinitz le debe mucho a Morphy y de hecho él mismo fue el que reveló el gran secreto de Morphy al afirmar que Morphy realmente era un jugador de carácter posicional. Otros jugadores le atribuían su tremendo éxito a que era un jugador mucho más ingenioso, mucho más talentoso, pero es Steinitz que después de estudiar profundamente sus partidas descubre que lo que realmente era Morphy era un jugador posicional, porque buscaba desde un inicio que sus piezas estuvieran en las mejores casillas, que evolucionaran siempre hacia las mejores casillas, que tuvieran buena coordinación y no estaba tan preocupado por lo artificial de las combinaciones que se venían realizando, sobre todo en el ajedrez romántico. Incluso podía ser mucho más pragmático a la hora de cambiar una pieza y ganar un peón y llegar a un final totalmente ganador. Vamos entonces a estudiar la primera partida este día, luego vamos a ver otras partidas realmente maravillosas. Esta es una partida que ya la hemos estudiado en el canal, pero que la vuelvo a ofrecer porque no solo me gusta muchísimo, sino porque es excesivamente instructiva. Vale la pena extraerle todo lo que esta partida nos da. Y les recuerdo que los aspectos anecdóticos los dejamos para otros espacios. Aquí lo que nos interesa es la evolución de la estrategia. Entonces vamos a ver esta partida en la cual Morphy se enfrentaba al conde de Isouard y el duque de Brunswick, ambos en consulta contra Morphy y Morphy jugando a la ciega, es decir, doble ventaja. Y Morphy empezó la partida con E4, ante lo cual las negras jugaron E5, caballo F3 y vino D6. La famosísima apertura filidor, defensa filidor. Y como ya lo he explicado antes, este alfil queda bastante restringido, queda como una pieza defensiva al ir a E7. A Morphy le gustaba mucho el juego abierto, por eso juega D4, procurando cambiar en E5, y si las negras lo permiten, podrías cambiar la dama en D8 y pasar rápidamente a un final, que es una de las líneas también más populares de la defensa filidor. Las negras cometen el primer error de carácter posicional. No es un error demasiado grave, pero es un error que lo vamos a entender. De hecho, en este momento, si las blancas, por ejemplo, cambian, que es lo que hizo Morphy, y las negras lo permiten, las negras terminan perdiendo un peón. Lo voy a explicar para que lo podamos ver. ¿Sí? En este caso, las negras no realizan lo que hicieron, que fue alfil por F3, sino que capturan en E5. Eso lo digo principalmente para los principiantes, pues vendría simplemente dama por D8, rey por D8 y caballo por E5 ganando un peón. Por esa razón las negras se ven en la penosa obligación de cambiar en F3. Y esta es la primera lección que nos da Morphy, porque este cambio no es un cambio equivalente, es decir, no es un cambio que deja equilibrada la posición, sino que es un cambio que favorece a las blancas porque al recapturar las blancas capturan con la dama desarrollando la dama y se rompe la dinámica de una pieza desarrollan las blancas, una pieza desarrollan las negras, porque las negras para no perder un peón en este momento no desarrollan una pieza, sino que deben capturar en E5. Y de ese modo entonces las blancas empiezan a adelantarse en su desarrollo jugando alfil C4. Y aunque es una amenaza bastante evidente, lo que realmente buscan las blancas es crear con la dama en la tercera fila, que es bastante ventajoso dejar la dama en la tercera fila, crear amenazas muy fuertes sobre el punto F7 y el punto B7. Y vamos a verlo, porque aquí las negras jugaron caballo F6, una jugada bastante natural, pero entonces las blancas aprovechando que su dama está en la tercera fila, juegan
Dama B3. Dama B3 es una jugada muy fuerte, es una de estas excepciones al principio de no mover dos o más veces la misma pieza en la apertura, porque en este caso está plenamente justificado porque atacan F7, que es un punto muy sensible donde pueden incluso entrar con mate al rey negro, y el punto B7 atacando la torre y podrían dejar en riesgo de perder material a las negras. Por esa razón, las negras jugaron Dama E7 y aquí nuevamente Morphy nos da una excelente lección. Y es la siguiente. Un jugador aficionado probablemente tomaría en B7 ganando un peón, ante lo cual vendría dama B4 jaque. Las blancas tendrían que cambiar las damas y después de estos cambios lo único que ganarían las blancas es un peón, lo cual obviamente podría llevar a ganar la partida, pero aquí es donde Morphy nos revela que es un jugador posicional, no un jugador materialista que está solo pensando en función de tomar alguna ventaja material. Y lo que hace es jugar caballo C3, lo cual renueva la amenaza sobre el punto B7 y la hace muchísimo más fuerte porque ahora ya las negras no van a tener este jaque en B4. Por lo tanto, las negras deben defenderse y lo hacen de este modo. Juegan C6 y aquí las blancas podemos ver cómo les falta solo el desarrollo del alfil, que lo va a hacer a G5, y el enroque largo para tener todas las piezas jugando. Y en cambio vemos que las piezas de las negras, la torre en H8 inactiva, el alfil en F8 inactivo y entorpecido por la dama no puede salir, el caballo y la torre inactivos y el rey aún en el centro, lo cual hace que ese rey corra mucho más riesgos. Entonces, las blancas jugaron alfil G5, clavando el caballo, a su vez desarrollando la última pieza, y aquí las negras cometen el error decisivo, juegan B5. Y ese es un punto muy importante. Morphy, un jugador tan fuerte, con tanto conocimiento del ajedrez, no desaprovecha esta situación, porque cuando se tiene tanto atraso en el desarrollo, es totalmente factible pensar en un sacrificio, más aún cuando las piezas pueden ir rápido al ataque, llegando incluso con el enroque largo la torre a la columna D. Por lo tanto, Morphy sacrifica el caballo en B5. Entonces vino alfil por B5 y vemos que este rey está demasiado descubierto en el centro. De hecho, si se mueve, estaría en sumo peligro con el enroque largo y la torre que entra sobre la columna D. Así que lo que hacen es jugar el caballo a D7 y vemos cómo la jugada de enroque largo no solo le da seguridad al rey, sino que también entra como una pieza de ataque a la torre sobre el punto D7 en vista de que este caballo también está clavado por estar la dama detrás. Entonces, en este caso, las negras juegan torre de 8 y Morphy no repara en gastos en este punto y entrega la torre porque puede traer la otra torre para mantener la iniciativa y el ataque en el punto de 1. Vemos que no se puede capturar con la dama porque el alfil ganaría la dama simplemente, ni con el caballo porque también se perdería la dama, entonces eso obliga a capturar con la torre, ante lo cual las blancas continúan insistentemente su ataque con la torre en D1 en vista de que el caballo realmente no defiende adecuadamente la torre porque está la dama detrás. Por eso las negras se retiran de la clavada, pero entonces viene la sencilla alfil por D7 y al tomar con el caballo se crea la amenaza del mate con la torre en D8, que se conoce como el mate de la ópera, precisamente a partir de esta hermosa partida, y entonces viene un sacrificio final que podríamos decir que es brillante, pero es bastante natural y lógico, porque la idea es desviar el caballo del punto D7 para que la torre pueda entrar con mate en D8, y entonces viene dama B8 jaque, única, caballo por B8 y torre D8 jaque mate. Recuerdo que cuando vi por primera vez esta partida con mi maestro, él me explicaba que las piezas realmente valen por lo que hacen en el tablero y no por lo que son, porque las negras quedan con una dama y con un caballo de ventaja, pero son dos piezas que no contribuyen en este momento a la defensa del rey y el rey sucumbe ante un modesto alfil y la torre dando un mate en el centro del tablero. Y entonces podemos concluir, ya para finalizar este episodio, que Morphy era demasiado superior a sus rivales porque entendía perfectamente estos principios de desarrollo y de juego posicional que luego serían muchísimo más cercanos y sencillos de entender para las nuevas generaciones a partir del trabajo que hace Steinitz. Porque Steinitz es el que, como lo decía, nos revela el juego de Morphy, pero también crea todo un cúmulo de teoría extraordinario que
brindaría la posibilidad de avanzar el juego hasta como lo conocemos en la actualidad. Así que ya llegaremos también a ese capítulo, tendremos más episodios de Morphy, no será solo este es el primero. Así que gracias por acompañarme y ya nos vemos. Chao, chao.